los jacobinos negros, llamados así, del yugo del Imperio francés en esa isla, que sirvió de soporte para las independencias, sobre todo aquí del otro lado virreinato de la Granada, que funda o que da origen o da soporte a guerreros que fueron proporcionados por la independencia haitiana en Colombia y que fortalecieron las luchas de Bolívar. Entonces hoy tenemos a Fidel, cada uno que conoce, Fidel, el coordinador de la cátedra, y con Fidel nos va a traer a colación el marco de la cátedra en términos de socialista, el proceso de los pueblos negros en Haití. Entonces, si va a decir introducción, les doy la palabra a Fidel. Gracias, Juan Carlos. Qué pena con usted, pues llegar un poco tarde por el problema del transporte, ¿no? La lluvia que está cayendo. Entonces, como bien lo decía el profesor Juan Carlos, el tema que les voy a presentar hoy se llama los jacobinos negros. Tiene el nombre de los jacobinos negros porque este es un texto que fue escrito en el siglo pasado, como ustedes pueden ver allí. El autor es Lionel Robert James. Este es un autor que es de Trinidad, en el Caribe, es caribeño, y también es un autor marxista, ¿sí? Es decir, de que el enfoque que él hace es un enfoque muy importante porque es uno de los precursores que se conoce como lo que hoy en día se denomina la sociología histórica. Entonces, desde lo que tiene que ver con la sociología histórica, él va a hacer unos grandes aportes. Pero también, aparte de este autor, que es el que escribe el texto, los jacobinos negros, también tomó otro referente que lo antecede a él 3 años antes. Este texto fue escrito en 1938. Como bien lo decía el profesor Juan Carlos, tiene que ver con el tema de la revolución de Haití, que fue la primera revolución de esclavos en el mundo. Entonces, eso va a marcar un hito. Por eso ustedes ven todo el problema que sufre Haití hoy en día tiene que ver con esto. Las 3 potencias en ese momento derrota a Haití, nunca le perdonaron eso, que fue Francia, la Francia de Napoleón Bonaparte, que era el país más fuerte en ese momento del mundo. Derrotaron a los ingleses y derrotaron también a los españoles, unos esclavos. Entonces, eso es algo que la historiografía, como acuérdense que en la cátedra de Historia de la Educación, en el tema de la historia de la educación, esto casi nunca se ha registrado. Este texto yo se lo voy a hacer llegar a ustedes, se lo voy a dar a los profesores, para que los profesores se lo den a ustedes. Este es un libro muy importante que yo considero que uno debe leerlo, porque de todas maneras, cuando nosotros miramos todo el tema de la historiografía y sobre todo el tema de la historia de la educación, como bien ustedes saben, la cátedra de Historia de la Educación, esto nunca se ha registrado en la historia de la educación en Colombia. Y uno puede mirar, yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio, cuando estuve en la escuela, porque acuérdense que aquí quitaron la enseñanza de la historia, y en ese momento uno veía varios cursos de historia. Le enseñaban a uno hasta historia sagrada, historia aparte, una cantidad de tonterías, y eso, por ejemplo, es lo que todavía se sigue reproduciendo hasta hoy en día. Es decir, de que este tema, por ejemplo, de los jacobinos negros, como se llama la obra, se llama este texto, lo que hace es narrar todo lo que tuvo que ver con el movimiento independentista que se va a generar en Haití a partir del siglo XVIII, 2 años después de la Revolución Francesa de 1789, porque esto se inicia en 1791 y va a durar 12 años, duró el enfrentamiento. Entonces, hay una cuestión que es muy importante también tener en cuenta, y es, por ejemplo, el enfoque que yo tomo para analizar el texto de Sir Lionel Robert James, en donde pues yo utilizo
también a Rubén de Weiss, que fue el que lo antecede a él y él va a tomar como referente. Pero también estos autores toman, es decir, ellos toman como referencia a Carlos Marx. Y a Carlos Marx van a tomar un texto que se llama El 18 Brumario de Bonaparte. Ese es un texto que escribe Carlos Marx también relacionado no solo con este tema, porque cuando uno mira, por ejemplo, casi todo lo que está escrito sobre lucha de clases, ahí nos introducen las categorías que va a introducir James y que va a introducir Dubois. Ellos no introducen, Carlos Marx no introduce esas categorías, que son las categorías de raza, la categoría de colonialismo, ¿sí? Esas categorías no se las introducen y las van a introducir estos dos autores, y eso, pongamos, va a ser muy importante para lo que tiene que ver con la formulación y la generación de lo que es teoría social. Es muy importante en todo el tema de la teoría social, porque a partir de aquí se va a empezar a hacer otro tipo de análisis de lo que tiene que ver con el tema de la historia. Y sobre todo en estos contextos, cuando nosotros vemos de que, en el caso, si ustedes pueden darse cuenta, cuando nosotros estudiamos estas temáticas de lo que son periodos coloniales en el contexto de América, siempre se tiene un solo enfoque, ¿sí? Que es un enfoque lineal, y aparte de eso de ser un enfoque muy lineal, es un enfoque que tiene que ver sobre todo con, eso es lo que nosotros encontramos cuando visitamos, por ejemplo, el Archivo Nacional de la Nación, la sesión La Colonia, la sesión República, cuando nosotros consultamos en otros archivos, puede ser la Biblioteca Nacional, siempre vamos a encontrar los mismos enfoques. Entonces, esto va a marcar un paradigma y va a marcar, pongamos, porque a mí me gusta mucho este tipo de enfoques que le da James y Dubois sobre el tema, cómo se tiene que analizar los hechos históricos, pero los hechos históricos de ellos los van a analizar es a partir, como ya bien les decía a ustedes, es a partir de lo que tiene que ver con unas nuevas categorías que ellos introducen y también con otros referentes teóricos que ellos van a crear, como es la teoría social. Además van a generar también, van a crear una cuestión que tiene que ver con el pensamiento crítico, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque de todas maneras en el análisis de estos temas, lo que va a hacer, por ejemplo, el autor, ¿sí?, es hacer un análisis muy minucioso de lo que tuvo que ver con la independencia de Haití. Es el primero que va a escribir sobre este tema, porque nosotros podemos darnos cuenta que nunca se había escrito sobre esto. Incluso cuando nosotros miramos el periodo de lo que tiene que ver con la independencia de todo lo que es Latinoamérica, lo que conocemos hoy en día como la parte de Latinoamérica, que fue el proceso independentista de Bolívar, ustedes que tienen muchos de ustedes, que pues yo creo que a ustedes ya no les tocó la enseñanza de la historia, que la enseñanza de la historia la sacaron de los colegios, entonces eso también es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hasta hoy. Entonces nosotros nos encontramos que cuando analizamos todo este periodo de lo que tiene que ver con las independencias acá en el continente americano, nunca se toca este tema, y ahí es donde uno tiene que entrar a hacer una reflexión: ¿por qué no se toca el tema de la independencia de Haití? Si no hubiera sido por la independencia de Haití, Bolívar no hubiera llevado con éxito a cabo su proceso independentista de lo que conocemos hoy en día y que se le denominó el Libertador, si no hubiera sido por el apoyo de Alejandro Pettiot en su momento, ¿sí?, que lo provió de armas, de dinero, ¿sí? Y eso, por ejemplo, fue muy importante para las gestas libertadoras que va a hacer Bolívar.
Yo voy a leerle este epígrafe que inicio con el texto, que esto es de un sacerdote de las religiones del panteón Yoruba, porque acuérdense que estos pueblos, en Haití, por ejemplo, la religión que es oficial no es el catolicismo ni el cristianismo, es el vudú. Esa es una religión africana, como muchas de las religiones africanas, ¿sí? Que es el panteón Yoruba. Los Yoruba es un pueblo, un grupo étnico, lo que es hoy en día la República de Nigeria en el África Occidental, y esos fueron creo que es uno de los países más grandes hoy en día de África, después de que se inicia esa repartición del continente africano por los países europeos en el siglo pasado. Entonces, esto parte de la población que llega a Haití, muchos eran de la etnia Yoruba, ¿sí? Y también de otras etnias del continente africano. Se calcula que desde el siglo XVI, cuando se inicia todo el tema de la trata transatlántica, donde está hoy en día lo que conocemos como Haití, acuérdense que esa isla en el Caribe, en esa misma isla está lo que conocemos también como la República Dominicana, ¿sí? Que la capital es Santo Domingo, y Haití es Puerto Príncipe. Entonces las dos están en la misma isla, pero acuérdense que esa isla fue la primera que en los viajes de Cristóbal Colón, esa es la primera isla que llega acá a América. Y eso para el caso de Francia, porque esto va a ser una colonia francesa, en el tema de Francia va a ser la colonia más importante que van a tener acá. Sí, porque esa es una colonia que le va a generar mucha riqueza a lo que tenía que ver con la monarquía francesa en ese momento, y esa riqueza la van a generar son los esclavos africanos, es decir, los africanos esclavizados. Se calcula que en ese tema de la trata transatlántica, pues algunos autores consideran que murieron más de 20 o 30 millones de personas. Ese ha sido uno de los grandes, pues así como nos enseñan y nos muestran a cada rato el genocidio del siglo pasado contra el pueblo judío por parte de los alemanes. Esto es lo que algunos autores denominan un etnocidio, que ha sido de los más grandes, y además hay otro agravante. Cuando nosotros estudiamos todo este tema de lo que es la ilustración, tanto la ilustración inglesa, la ilustración francesa, ¿sí? Y sobre todo los franceses, porque tenemos que hacer mucho énfasis donde se centra todo este tema, que es Francia, la Francia del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, que es cuando se da ya todo el movimiento independentista, y casi que hasta hoy, porque a Haití nunca le perdonaron eso. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que esto es también parte de lo que la historia universal, de lo que siempre se ha tratado de esconder y que no se sepa. Entonces, en el marco, como ya les decía anteriormente, del tema de la cátedra, Historia de la Educación, acuérdense que el tema de la cátedra es de lo que tiene que ver con la transición de la educación escolástica del siglo XVII, del siglo XVIII, que es Moreno y Escandón, a lo que es la educación socialista del siglo XX. Por eso la conferencia pasada, la charla pasada a cargo del profesor Fernando, giraba en torno a ese tema. Y esto es continuación también, porque la próxima que tengamos ya dentro de 8 días, como el lunes es festivo, entonces vamos a tener la próxima dentro de 8 días, y está en esta misma línea, ¿sí? Que tiene que ver con José Martí, que fue el gran precursor de lo que tiene que ver con el caso de Cuba. Entonces, esto que les decía de este sacerdote Guzmán, él dice que dejen de lado el símbolo del Dios de los blancos, que nos han causado tantas penas, y escuchen la voz de la libertad,
que habla en el corazón de todos nosotros. Ellos van a tener un lema que es vida o muerte. Ese es el lema de los esclavos. Una de dos, o vivían o morían, pero ya no podían seguir más en el yugo que tenía que ver con la explotación irracional que se va a dar con todo el tema de lo que fue la esclavitud. Hay que tener en cuenta también una cosa que es muy importante aquí en esto, y es de que la primera escuela de la economía que conocemos es la fisiocracia, donde la riqueza la genera esta tierra, que ese es el caso de Colombia. Ustedes ven que la economía en Colombia todavía está en esa etapa que fue la primera etapa de la economía, ¿sí? Entonces, estos países que fueron colonias, que no tuvieron grandes desarrollos industriales, no tuvieron grandes desarrollos tecnocientíficos, pues prácticamente se quedaron en esa fase de la economía, porque si ustedes miran el caso de la economía colombiana, antes era el café y hoy en día es la economía extractivista, ¿sí?, de recursos naturales, ¿sí?, combustibles fósiles. Entonces, eso pongamos en el caso de Haití, de lo que en ese momento es lo que los franceses llaman la isla del Santo Domingo. En ese momento pues también va a generar para el caso de Francia, le va a generar mucha riqueza, porque se considera que había más o menos unos 500.000 esclavos africanos en todo el tema de la producción. Y esto que les leía allí sobre esa primera parte de este sacerdote haitiano, pues eso hasta hoy, y acuérdense que hace pocos años, hace como unos 2 años, eso también es parte de la memoria histórica, un grupo de mercenarios colombianos asesinó al presidente de Haití, que eso ya es reciente, ¿no? Es decir, de que la historia tiende a repetirse. Entonces, esto, por ejemplo, que yo les voy a presentar, en la primera parte, pongamos, voy a hacer una serie de generalidades y después me voy a centrar ya en lo que es el análisis de la obra de James y también en el análisis de la obra de Dubois. Tomo también como referente para analizar la obra de James de los jacobinos negros, la obra de Dubois, porque como ya bien les decía yo a ustedes, Dubois escribió una obra en 1935, 3 años antes de que se escribiera esta obra, porque esta obra viene a ser traducida al español, fue apenas hace muy poco, casi como en el 2003 fue que se vino a traducir al español. Y hay 2 versiones, una que hizo el Fondo de Cultura Económica de México, que era la editorial del PRI, el Partido de la Revolución Institucional en México, que es los que tienen la biblioteca aquí ahí en la parte histórica de Bogotá, en la 11, que es el Centro Cultural García Márquez. Esa editorial, esa biblioteca que está allí es la del Fondo de Cultura Económica. Esa es la editorial del PRI en México, el Partido Revolucionario Institucional. Ellos hicieron la primera traducción, pero también la editorial Casa de las Américas de Cuba hizo también otra publicación en español, es decir, que hay como esas 2. Y estos textos han llegado muy tarde acá, porque este es un texto que fue publicado en 1938 y va a llegar acá. Y lo mismo pasa con la obra de Dubois, que esa fue publicada en 1935, que ese también es uno de los referentes que yo tomo para analizar este texto, porque los dos, pongamos, tienen una serie de coincidencias y el enfoque, porque ellos, al ser marxistas, van a darle un enfoque marxista a lo que tiene que ver con el análisis de lo que tuvo que ver con, en el caso de James, que es el texto que vamos a mirar hoy, él, por ejemplo, se inspira lo mismo que Dubois en Carlos Marx, en el texto que ya les decía a ustedes antes, que es el 18 de Mario de Parma.
Eso, el 18, el término brumario en francés, tiene que ver con el calendario republicano, ¿sí?, de lo que fue después de la Revolución Francesa. Y en el calendario de ellos, por ejemplo, el tema brumario en francés hace referencia a lo que tenía que ver con una de las estaciones del año, que es lo que conocemos como el otoño. ¿Sí? Porque acuérdense que pues, Europa tiene 4 estaciones. Entonces, una de esas estaciones que se da a partir de octubre es el otoño. Y en esa época del otoño, que más o menos coincide como el 22-23 de noviembre, es cuando Bonaparte da el golpe de Estado a lo que se conocía en ese momento como el Directorio, ¿sí? Entonces, él va a dar el golpe de Estado y ahí es donde él se va a coronar, como más tarde se va a coronar en Notre Dame como emperador. Entonces, Carlos Marx escribe ese texto que se llama el 18 Brumario, y ese es uno de los textos, ese es el texto base que ellos van a utilizar, sobre todo James, cuando escribe este texto de los jacobinos negros. Y Dubois escribe un texto que se llama La Reconstrucción Negra, que es la traducción del inglés al español, y ese texto él lo escribió en 1935. El texto que hace Dubois le va a servir a James, sí, porque Dubois es un personaje muy importante para lo que tiene que ver sobre todo en el análisis de lo que fue la guerra de secesión en Estados Unidos, que es lo que conocemos, que pues ustedes han visto cualquier cantidad de películas y de documentales, que es la guerra civil en los Estados Unidos, como se llama también la guerra de secesión, ¿sí? Que ahí es cuando nosotros encontramos que uno de esa guerra tenía que ver también con el tema de la esclavitud, y ese análisis lo va a hacer Dubois, y él va a analizar el papel de los negros esclavizados en Estados Unidos, ¿sí? Porque allí no tuvo, pongamos, mucho éxito el levantamiento de los esclavos como sí lo tuvo en Haití, que ese es el tema de la guerra de secesión, pues cuando se divide el norte y el sur. Eso hasta hoy uno lo puede ver, todo ese problema que existe entre el norte y el sur, la economía, acuérdense que era una economía que dependía y sigue dependiendo casi que hasta hoy de lo que tiene que ver con la producción de la tierra, y el norte pues va a ser industrializado. La base de la economía eran los africanos esclavizados. Entonces ese análisis también lo hace Dubois, pero ya en el contexto de Estados Unidos, que también es el mismo análisis que se va a hacer acá con la obra de James. Hay una cosa que también es muy importante aquí mirar, y es que, por ejemplo, James, él después de que sale de Trinidad, que es donde él nace, lo que conocemos hoy en día como Trinidad, porque él es del siglo pasado, entonces él va a estudiar a Inglaterra. Sus padres eran profesores, y él pudo tener acceso a una muy buena educación, y eso le permite también, cuando va a Inglaterra, que va a Londres, él va a tener contactos en ese momento con, ya pongamos, él participó en la tercera internacional socialista, fue muy amigo de Trotsky, ¿sí? Y va a tener una gran relación con muchos personajes de ese momento. Es decir, de que su formación política también le va a permitir poder, ya cuando él hace la presentación de este texto, porque él después, en el año 1963, hizo también ya otro tipo de análisis, porque ya pues tenía mucha más formación política, y hace una serie de presentaciones, porque se va a convertir en una figura mundial con este texto que él escribe. Entonces, él, por ejemplo, fue a los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo expulsaron por el tema de que era marxista, y aparte de eso, pues era ya un activista
cuando escribe este texto también fue publicado en los Estados Unidos, porque la primera publicación que se hizo de este texto fue en inglés. Ya después se va a traducir al francés, al español y a otros idiomas. Entonces, en los Estados Unidos también va a ser expulsado. A él lo expulsan de los Estados Unidos por allá en el año 1953, hace 69 años, y era también por sus ideas. Entonces, acuérdense que Estados Unidos, yo por eso siempre he dicho que Estados Unidos no es una democracia, no es como lo pintan aquí las clases dirigentes que hablan de que Estados Unidos es el paradigma de la democracia. Eso no es cierto, porque uno puede ver, por ejemplo, y ese es el análisis que también hace Dubois en lo que tiene que ver con la representación negra, es un texto clásico, en lo precisamente Dubois también sufrió la misma represión que va a sufrir de ahí los Estados Unidos, que producto de la obra de tanto de Jay como de Dubois es que va a aparecer en la década de los 50 el movimiento de los derechos civiles que lidera Martin Luther King, que acuérdense que a Martin Luther King también lo mata el Estado, ¿sí? Entonces él también tuvo una gran influencia de estos dos autores. Hay una cuestión, por eso, como yo señalo ahí en el primer párrafo, que tiene que ver sobre todo con cuando él viaja a Estados Unidos, después estuvo en Inglaterra y pues inicia toda su actividad política en muchas partes, porque él también regresa al Caribe, en Trinidad, también estuvo en Cuba, conoció la Revolución Cubana, que eso también le sirvió mucho a él, porque parte de lo que él escribe en este texto también tiene mucho que ver con el tema de la Revolución Cubana, ya en diferentes contextos. Entonces, hay una cuestión que también es interesante tener en cuenta, y es de que este texto lo que nos va a mostrar es todo lo relacionado con la vida de un personaje que fue muy importante, que fue Toussaint Louverture, que es ese que inicia todo el proceso revolucionario en Haití. Él fue el que inició el proceso revolucionario. Entonces, también es bueno tener en cuenta una cosa que tiene que ver sobre todo con el contexto tanto en el continente europeo, ¿sí?, como en el caso que estamos mirando, que es Haití. Ya en Francia se había dado la Revolución Francesa de 1789, ya se había dado ese proceso, y acuérdense que con la Revolución Francesa que aparece todo el tema de la Ilustración, ahí se va a hablar de libertad, de igualdad, de fraternidad, pero esos ideales, que son los ideales, esos ideales no los vamos a ver reflejados acá en lo que tenía que ver con su principal colonia que ellos tenían, que era la colonia de Santo Domingo. Eso no se va a ver reflejado. Entonces, que eso es lo mismo que nosotros podemos darnos cuenta después de la independencia de Estados Unidos, que es el análisis que hace Dubois, que la independencia de Estados Unidos antecede a la de Francia, que es en 1776, y también cuando uno mira la Constitución de Filadelfia de esa época, también se habla de ciudadanos, se habla de hombres libres, ¿sí? También se habla de igualdad, pero eso tampoco se va a ver reflejado, porque nosotros podemos darnos cuenta que precisamente la lucha del movimiento de los derechos civiles, la lucha que adelanta Dubois de 1935, reivindicando lo que ya denuncia en el texto de los jacobinos negros Yates, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que Estados Unidos hasta hoy, los afroamericanos no tienen muchas libertades, y en la década de los 50, 60 del siglo pasado no tenían acceso ni derecho a la educación. La educación estaba segregada, había escuelas para los afroamericanos, e incluso que hay algunas universidades en Estados Unidos, hay más o menos unas 20 o 30 universidades afroamericanas, hay colleges, hay kindergarten, ¿sí?, los high school, y eso fue precisamente por todo ese tema de la segregación. Eso ustedes lo pueden ver en esos discursos racistas
de expresidentes como el caso que se acaba de salir, Donald Trump y otros, y sobre todo la ideología del Partido Republicano, así que es una ideología bastante fascista y racista, y es una ideología nazi también, que se puede decir. Entonces, esto, por ejemplo, que se gesta en ese contexto a nivel internacional, caso de Francia, después de la Revolución Francesa, eso no se va a ver reflejado en su colonia, que es la colonia de Santo Domingo, por muchas razones. Como eso era lo que le generaba riqueza, había que continuar con esa estructura y ese tipo de explotación. Otra de las cuestiones que también es muy importante tener en cuenta, y tiene que ver sobre todo ya porque el texto, el nombre del texto, como bien él lo denomina, los jacobinos negros. En Francia, en la Francia de ese contexto de la revolución, había dos movimientos. Unos eran los girondinos, que eran de la región de Gironda, del departamento de Gironda, en Francia, y estos eran unos diputados, es decir, que eran clases altas, pero eran partidarios de una monarquía parlamentaria estilo Inglaterra, no eran partidarios de lo que tiene que ver con el proceso, con la república. Y los jacobinos se les denomina así porque ellos se reunían en un convento de unos monjes, eran unos monjes dominicos que eran los jacobinos. Entonces de ahí viene el término jacobino. Y dentro de estos tenemos personajes como Robespierre, que como ustedes ya saben que es un personaje muy famoso, Robespierre. Está Danton, está Morán, que eran como los más representativos. Y eran bastante radicales. Por eso en Francia cuando se crea la primera república, que esa primera república es la que Napoleón va al golpe que se va a coronar emperador, ¿sí? Que ahí es cuando Carlos Marco, como ya les decía, escribe el 18 de mayo. Entonces, en esa primera república es cuando aparece lo que conocemos como el Estado moderno. Y el Estado moderno pues tiene, que es lo que se va a tomar acá cuando se crean los estados, esa concesión del Estado que se toma aquí, en el caso nuestro, después de 1810, ¿sí? Que es el siglo, estamos hablando ya del siglo XIX, cuando se crea el Estado, cuando se crea lo que va a ser la primera república. También se toma el modelo francés, entonces un régimen presidencialista, ¿sí? Que encabeza un presidente, que es el poder ejecutivo, hay un poder judicial en cabeza del poder legislativo, que es lo que conocemos como el Congreso. En Francia se llama la Asamblea Nacional, hasta hoy se llama la Asamblea Nacional. Y hay otros poderes, ¿sí? Que está el poder judicial, que son los que se encargan de administrar la justicia, las leyes. Entonces, en el caso de Francia, los jacobinos, que eran bastante radicales, encabezados por estos tres personajes que ya les mencionaba, ellos se sentaban en la parte izquierda de la Asamblea Nacional. De ahí es donde viene el término izquierda y derecha, que se suele utilizar. Ahora ustedes vieron cuando el debate electoral la gente hablaba de izquierda y derecha, y uno ve que los periodistas están utilizando una terminología que ellos ni saben de qué se trata. Entonces, cuando hacen alusión al término izquierda y derecha, pues no es que sea, pongamos, que sea marxista, socialista o comunista, sino que tiene sus orígenes en ese periodo de la Revolución Francesa. Ahí es donde se empezó a acuñar el término izquierda, que era lo que se sentaban a la izquierda, que eran los jacobinos. Es por eso que James le va a colocar a su texto los jacobinos negros, porque él va a hacer una asociación, él va a considerar, pongamos, porque acuérdense que los jacobinos no eran tan radicales, ellos no eran partidarios de los girondinos,
porque los girondinos pues eran más monárquicos, eran más pro-monárquicos, pero aparte de eso también eran bastante burgueses, eran más elitistas. Entonces, estos jugamos los otros igual, ¿sí? Porque acuérdense que estas revoluciones, como la Revolución Francesa, fue una revolución burguesa, no fue una revolución, pongamos, como la que se va a dar en Haití 2 años después de la Revolución Francesa, que como ya les decía, hasta duró 12 años, duró la lucha. Entonces, esta revolución que se va a dar acá es una revolución que la hace, es decir, que eso es lo que va a generar un impacto a nivel mundial, porque la hacen unos esclavos. Y van a derrotar 3 grandes potencias que eran como 3 grandes imperios en ese momento, encabezado por este personaje que está ahí como ya bien les decía en el inicio del párrafo. Él es el que inicia. Entonces, el texto de James en torno a los jacobinos negros va a girar en hacer un análisis muy riguroso de lo que tuvo que ver con la independencia de Haití y sobre todo el impacto que eso va a tener a nivel mundial, porque es que no solo analiza el hecho histórico, también va a analizar una cuestión que tiene que ver con el capitalismo, también va a analizar una cuestión que tiene que ver con unas categorías que él introduce, que tiene que, dentro de estas categorías está la categoría, pues él retoma de mar el tema de clases sociales, ¿sí? La categoría de clases sociales, pero también va a introducir la categoría de raza, la categoría de racismo y la categoría de colonialismo. Hay un autor que también es muy importante uno tenerlo en cuenta acá, que yo también lo retomo, que es Bernstein, Immanuel Bernstein, que fue director del instituto, él trabajó con la Universidad de Nueva York y fue director del Instituto Brudel. Fernand Brudel fue uno de los precursores de una corriente que se llama la Escuela de los Anales en Historia. Tiene un texto que se llama El Mediterráneo. Entonces, incluso Brudel trabajó con él allá, por eso él le coloca el nombre del Instituto Brudel, así se llama hasta hoy, en Binghamton, en la Universidad de Nueva York, y él escribe un texto que se llama El Sistema Mundo Moderno. Son 3 tomos, y el primer tomo, El Sistema Mundo Moderno, él analiza, en ese primer tomo está ligado a lo que tiene que ver con el tema de la agricultura, que es la primera escuela de la economía, pero Bernstein no introduce ni hace el análisis que hace James en los jacobinos negros, ¿sí? Porque Bernstein, por ejemplo, no hace el análisis de estas categorías que fueron muy importantes y que sobre todo pongamos para el tema de la sociología histórica, porque él es considerado, él y Dubois son considerados los 2 precursores de lo que es la sociología histórica. Bernstein no hace ese análisis, ¿sí? Con estas categorías, porque es que además estos crean teoría social para analizar el hecho de lo que tuvo que ver con la revolución de Haití y Dubois con la revolución, es decir, con la guerra de secesión y el levantamiento también de los esclavos en Estados Unidos, que ese no tuvo mucho éxito. Porque hasta hoy uno mira las secuelas que dejó la guerra de secesión y uno mira la represión que todavía siguen viviendo los afroamericanos en los Estados Unidos, que no tienen categoría de ciudadanos, no tienen derechos como tienen los otros. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante, y a partir de allí es que ellos hacen, sobre todo hace este análisis. Hay una cuestión que también de aquí es muy importante, como se plantea allí, y es de que el texto puede ser leído como el reflejo de las relaciones dialécticas. Esto es muy importante, este tipo de
análisis pongamos cuando uno dice que puede ser medido en términos de las relaciones dialécticas recíprocas entre las masas que eran los africanos esclavizados, ¿sí?, y los que tenían a su cargo todo el tema de la administración de las haciendas, de la explotación. Entonces ahí se va a dar una relación dialéctica, que eso es tomado de Marx en el texto de lucha de clases, ¿sí?, una lucha entre contrarios. Entonces eso es muy importante, por ejemplo, y este análisis no lo hace Wallerstein, el sistema mundo moderno en sus 3 tomos, no hace este tipo de análisis. Entonces, hay una cuestión que es muy importante, por eso se plantea esa pregunta, el cómo y el por qué ocurre, ¿sí?, o por qué ocurrió, lo que tiene que ver sobre todo con el tema de la revolución de Haití o la independencia de Haití. Esa es una pregunta que nos invita, pongamos, al tema de la reflexión, que también hay que tenerla en cuenta. Hay otra cuestión que también aquí hay que mirar, y es lo que constituye Haití en la segunda colonia americana. Haití va a ser la segunda colonia americana en independizarse después de Estados Unidos. Acuérdense que la primera colonia que se independizó acá fue Estados Unidos, y la segunda va a ser Haití. Y como bien lo señalaba el profesor Juan Carlos, en lo que conocemos en el caso hoy en día de Colombia, que eso tampoco lo registra la historiografía, el primer territorio libre antes de la independencia de Bolívar fue el Palenque de San Basilio, que está en el departamento de Bolívar, está muy cerquita ya de Cartagena, y todavía incluso lo declaró la UNESCO Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad, que fue lo que lideró Bacon Biojón. Eso también fue y le tocó a los españoles en su momento negociar con él, que ese es el periodo de la colonia. Estamos hablando del siglo XVI, más o menos, que es cuando se inicia todo el tema de la transatlántica. Entonces, acá hay una cosa que es muy importante tener en cuenta aquí, en este caso, ¿sí?, y es, por ejemplo, la segunda colonia que se va a independizar después de Estados Unidos va a ser Haití. Entonces, por eso les decía que cuando nosotros miramos, o cuando uno lee este texto, por eso este texto yo lo leo porque es de mis textos de cabecera, que lo he leído muchísimas veces ya hace muchos años. Entonces, siempre por eso utilizo como referente el otro texto, el de Dubois, el de la crítica negra, que es el análisis, el estudio que él hace de lo que fue la independencia, el movimiento de los esclavos en la guerra de secesión en los Estados Unidos. Entonces son unos textos que pues siempre uno tiene que correlacionarlos para entender y comprender todo lo que tiene que ver con ese tema. Hay otra cosa que también aquí es muy importante, como yo ya les decía anteriormente, y es, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con el tema de la revolución social y la lucha anticolonial, ¿sí?, porque hay un teórico que también me gusta siempre cuando toco estos temas, que es Mesecer, ese es de Martinica, también caribeño, ya falleció. Mesecer tiene un texto que se llama El origen del colonialismo, porque muchas de lo que ustedes estudian hoy en día sobre la teoría de colonial, pongamos a Aníbal Quijano, a teóricos como Walter Miñolo, teóricos como Ramón Grofó, que ha estado muchas veces aquí en la universidad, Santiago Castro Gómez, de aquí en el Instituto Pensar de la Javeriana, y muchos otros. Esto que conocemos ya más reciente
no son los precursores de eso, son estos. Estos son los precursores. Sobre todo, Dubois, que fue el primero que escribe sobre este tema, y después Jay 3 años después, en 1938. Es decir, que este texto tiene 84 años de que salió publicado. El texto de Jay de los Apologías tiene 84 años. Y es muy importante, por ejemplo, para nosotros también entender y tener ya otra visión, otra mirada de lo que tiene que ver con los procesos independentistas, sobre todo la historia. Cuando nosotros miramos la historia de la educación, como muchas veces nos ha señalado aquí el profe Juan Carlos, no la podemos mirar en una forma lineal. Entonces, eso es muy importante y eso también es lo que se hace acá, ¿sí? Cuando estos dos autores, sobre todo Jay, de los jacobinos negros, ya hace otro tipo de análisis, ¿sí? Que ese es un análisis que se sale de esos parámetros y de esas corrientes de la historiografía que existían hasta el momento y que ha servido, pongamos, para muchos investigadores hoy en día a nivel mundial, ¿sí? Han continuado con esta corriente. Hay autores más recientes también que, por ejemplo, y que pertenecen a esto, que es Rampano, tiene un texto que se llama Los condenados de la tierra. Y esta corriente, por ejemplo, tanto Jay como Dubois, ellos fueron también muy importantes para el movimiento decolonial que va a aparecer en África, con todo el tema del panafricanismo de la década de los 60 del siglo pasado, que va a ser importante para el tema independentista de las antiguas colonias africanas. Entonces va a tener mucha incidencia esta corriente en los líderes de estos movimientos. Hay otra cosa que también aquí yo quiero resaltar, que esto es algo que tampoco que ya les decía en un comienzo, que tampoco ustedes lo encuentran en los textos. Se menciona así el registro de Alejandro Petión, que Alejandro Petión también tuvo que ver con el tema de la revolución de Haití, fue presidente, y estando como presidente, él es el que va a ayudar a Simón Bolívar. Él es el que va a ayudar a Simón Bolívar para que Bolívar pueda llevar a cabo todo lo que tenía que ver con el tema de la independencia que conocemos hoy y que se registra en la historiografía. Pero hay un hecho que tampoco se menciona cuando uno mira los textos de historia, en el caso nuestro, ¿sí? Uno no mira, porque lo que uno encuentra en los archivos es lo que escribieron en ese momento los criollos o los escribanos que tenían acá la colonia. Entonces uno no mira, por ejemplo, este tipo de análisis que se hagan en esos textos. Entonces ustedes se dan de cuenta que a Bolívar no muestra como el libertador, pero Bolívar no hubiera podido llevar a cabo ese proceso si no hubiera sido por esto que ya había iniciado antes Toussaint de Louverture y después lo que nos sucede, que es Alejandro Petión, que es el que va a ayudar en su momento a Bolívar. Una de las condiciones que él le pone a Bolívar es que tan pronto él llega a concluir su proceso, es decir, que se llegue a consolidar el proceso independentista, Bolívar tenía que libertar a los esclavos. Bolívar nunca cumplió eso, nunca. Y ahí también uno tiene que hacerse una pregunta: ¿por qué Bolívar no cumple con eso que él ya había comprometido? Esa es una pregunta muy interesante que uno debe hacerse para la reflexión: ¿por qué Bolívar no cumplió? Y acuérdense que la esclavitud en Colombia se va a abolir en 1851. Ya había pasado Bolívar, ya había pasado Santander.
en 1851, pero fue una abolición más de tipo formal y no fue una abolición real, porque cuando uno mira el caso de Haití, en Haití se va a hacer un proceso que fue muy importante, y es, pongamos, lo que se hace en el norte de Haití, que es la región como más rica que tiene hoy en día Haití, y es el caso, pongamos, de que a los esclavos se les va a entregar la tierra. Acuérdense que cuando uno mira el caso de Colombia y de todos estos países, cuando triunfan estos procesos independentistas, no se hizo repartición de la tierra a los que producían la tierra y a los que trabajaban la tierra, y a los que eran los que generaban la riqueza en esa primera escuela de la economía, que es la fisiocracia. Y cuando ustedes miran toda la historia del conflicto en Colombia, lo que conocemos hoy en día como Colombia, la República de Colombia, las diferentes guerras civiles que tuvimos desde cuando se crea la República del siglo XIX, más de 60 guerras civiles, que esas guerras también están ligadas, como lo vemos y que también se ha tocado aquí en esta cátedra, están ligadas con el tema de el control de la educación, donde hay un actor que es la iglesia, pero también hay unos actores que son los criollos, es decir, los mismos hijos de los españoles, que son los que se van a quedar ostentando el poder, van a concentrar el poder que genera o la riqueza que genera la tierra. Que eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Haití. Tan pronto triunfa la revolución de los esclavos, pues la tierra se va a repartir entre los que la producían. Entonces, por eso en Colombia nunca, desde el siglo XIX, cuando se hace la independencia, ya llevamos 2 siglos, y nunca se ha hecho una reforma agraria, nunca. Y cuando ustedes miran parte del origen del conflicto en Colombia, que siempre se hace una mala interpretación del origen del conflicto en Colombia, que lo podemos mirar desde el siglo XIX, o lo podemos mirar desde las épocas de Benco, Biojó, Colonia, incluso que hoy en día, por ejemplo, producto de las luchas de los movimientos sociales de grupos étnicos, me refiero al movimiento social indígena que está agrupado en la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Ellos lograron con la Constitución del 91, y también el movimiento social afrocolombiano va a lograr, en el caso del movimiento social afrocolombiano, a partir de la Constitución del 91, se crea lo que es la Ley 70 de 1993, que es la ley de las comunidades negras en Colombia. Y esos territorios, porque siempre las comunidades negras o comunidades afro, palenqueras o raizales, han convivido en los territorios con los pueblos originarios, que son las regiones más pobres, más marginales y más excluidas de Colombia. Entonces, a partir de la Constitución del 91, producto de estas luchas, es que se le va a hacer lo que se llama la titulación colectiva. En el caso de los resguardos indígenas, no existe la propiedad privada. Acuérdense que la propiedad privada aparece con el capitalismo. Cuando aparece el capitalismo, aparece la propiedad privada. Y la sociedad también se divide en clases sociales. Acá, por ejemplo, hay una estructura de organización social, en el caso de los cabildos, de los resguardos, perdón, en el caso de los resguardos indígenas, y en el caso de las comunidades afros, se llaman los consejos comunitarios. Entonces, la propiedad de los consejos, no hay propiedad privada. Eso ha tenido unos problemas muy serios después de la titulación que se inicia después de Ley 70 del 93, más o menos. Ha tenido una serie de problemas porque estos territorios, incluso ustedes pueden ver cuando uno mira todo el tema del conflicto y de víctimas en Colombia,
estos territorios son los territorios que más han sufrido el tema de masacres, desplazamientos, confinamientos, y es por parte de los que antes tenían las tierras. Uno lo puede mirar en el Cauca, lo puede mirar en el Valle, todo el Pacífico, la Orinoquía. Entonces, por eso crean esos ejércitos paramilitares, y hay organismos como Federal, que es la Federación de Ganaderos, etcétera, etcétera, y la misma clase política, la clase dirigente, empresarios, narcos, traquetos, toda esta gente. Entonces empiezan ya unos procesos que eso ustedes se pueden dar cuenta. Por eso Colombia no firmó el acuerdo de Escazú. El presidente Duque no quiso firmar no quiso. Es decir, presentaron el tema del acuerdo de Escazú, que incluso, entre otras cosas, ustedes vieron ahora cuando la campaña le preguntaron al Cucho Hernández, al candidato, al Cucho Hernández, le preguntaron que él qué sabía sobre el acuerdo de Escazú, y él dijo que eso qué era, no sabía que era el acuerdo de Escazú. Imagínense. Y Colombia no ha firmado eso. Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad del mundo. Pero la biodiversidad, muchos de ustedes estudiarán biología, por ejemplo, ciencia de la vida, y muchos de ustedes se pueden dar cuenta que ya ustedes no pueden ir a hacer prácticas a los territorios, como antes, pongamos, yo me acuerdo, los estudiantes de aquí en la universidad pues hacían prácticas, iban a estudiar, los que estudiaban aves, fauna silvestre, todas estas cuestiones, entonces hacían prácticas en los contextos. Ya eso de hoy en día no lo pueden hacer por el tema, pongamos, no solo el conflicto, sino también en el caso de la universidad, que es el tema de la desfinanciación. No hay plata para prácticas ni nada de esas cosas. Eso incide en la formación científica de ustedes. Entonces, estas problemáticas que estamos mirando, como bien lo planteo yo acá, cuando Alejandro Petión le va a dar todo el apoyo y toda la ayuda a Bolívar, ¿cómo le paga Bolívar a él? Imagínense. Entonces, cuando uno mira el ideal de Bolívar, y por eso la otra charla que tenemos dentro de 8 días, que tiene que ver con José Martí también ya había previsto esto, que también también José Martí tuvo mucho que ver con esto que se gestaba. José Martí también es caribeño, era cubano, entonces también tuvo mucho que ver con esto que ya se había dado en Haití. Y él también él tiene un texto que se llama Nuestra América, y él ya había previsto el peligro que representaba Estados Unidos para lo que tenía que ver con el tema de las independencias de estos pueblos de América. Eso es lo mismo que los que lideraron todo el proceso de la revolución de Haití también van a decir. Es decir, no sirve de nada que Bolívar hubiera iniciado todo este proceso, porque si Bolívar hubiera liberado a todos los esclavos en las colonias que tenía España, eso hubiera cambiado y tendríamos hoy en día otro tipo de sociedades. No tendríamos las sociedades que tenemos hoy en día. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Creo que es como el tercero. Y uno puede mirar países como Brasil, todos estos países de la América Hispánica. Entonces, eso, por ejemplo, como bien lo plantea James en su texto de los jacobinos, en el análisis que él hace, me parece un análisis muy importante, que ese análisis por lo general casi nunca se hace cuando uno mira el tema de la república, cuando uno estudia el periodo republicano. Y en el caso de la historia de la educación, ese es un tema que tampoco se ha abordado mucho. Por eso el equipo de la cátedra de profesores en este semestre, porque nunca sabía desde que estas cátedras se crearon ya hace 11 años,
En el 2011 se crearon estas cátedras y las cátedras siempre han estado más enfocadas en la historia de la educación, pero en la historia de la educación de Colombia. Nunca se han tocado estos temas. Y esto que estamos mirando hoy tiene que ver con ese tema en la historia de la educación también nuestra. Tiene que ver. Porque como ya les decía anteriormente, si por ejemplo en el caso de Bolívar, como ya lo planteo allí, en esa reunión que Bolívar organiza en Panamá, Bolívar no invitó a Petión, imagínense. No invitó a Petión. Esa es como esa vaina que organiza Estados Unidos de Cumbre de las Américas. Estados Unidos dice quién asiste y quién no asiste. Entonces, ustedes pudieron ver la última que hicieron hace como 15 días en California. Dijeron, aquí no asisten ni Cuba, ni Nicaragua, ¿sí? Los países que no están, que era lo que Fidel Castro llamaba cuando se refería a la OEA, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Esa es la OEA. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, y el país más lacayo de los Estados Unidos acá en el continente es Colombia. Que eso, por ejemplo, es hasta vergonzoso cuando uno mira a esta clase de dirigentes nuestra diciendo que las relaciones que tenemos con Estados. Hace poco celebraron, el presidente estuvo en Washington celebrando los 200 años de relaciones con Estados Unidos. Imagínense. ¿Para qué nos ha servido 200 años de tener ese tipo de malas amistades? Porque ese es un mal amigo y un mal vecino. Ese tipo de amistades no nos sirve. Y eso fue, creo que la semana pasada que estuvieron conmemorando los 200 años de esas relaciones. Eso ya se había previsto acá y ese es el análisis que hace. Por eso cito esa partecita, ese párrafo que tiene que ver sobre todo con la no invitación de la nación haitiana, haciendo una analogía en ese momento, ¿sí? Que estamos hablando del siglo XIX, que fue esa cumbre que se realizó allá en Panamá, y esa cumbre la organizó Simón Bolívar. ¿Saben? Para que ustedes se den cuenta de que se sigue repitiendo lo mismo. No invitaron a Panamá, no invitaron aquí. Es lo mismo que vimos hace 15 días con la famosa cumbre de las Américas, y eso ya lo habían previsto los que lideraron todo el tema de la revolución de Haití. Como bien le dijeron a Bolívar, no sirve de nada que se haga un proceso libertario de independencia, porque eso no va a fortalecer la revolución haitiana. Los esclavos, y eso es lo que nosotros vemos. Miren la situación que está Haití. Haití nunca le perdonaron, incluso Estados Unidos y todos estos países, prácticamente esto es un tema que lo borraron de la historia, para que, como ellos seguían explotando a los africanos esclavizados, entonces ellos van a borrar prácticamente eso, y también la humillación que sufrieron con esa derrota. Eso, por ejemplo, es lo que nos plantea, parte de lo que nos plantea James en el texto. Y hay otro tema que también a mí me parece muy importante a tener en cuenta cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, y es lo relacionado con la diferencia en los procesos independentistas. Cuando analizamos o estudiamos el tema de los procesos independentistas acá en América, ¿sí? Las justas independentistas, porque si ustedes miran, en estas justas independentistas no hay pueblo, y siempre nos muestran unos libertadores. Uno puede mirar en Argentina, José Martí, en el caso de por ejemplo, aquí en el contexto nuestro, Santander, Bolívar, etcétera, etcétera. Y en cada uno de estos países que fueron colonias, siempre encontramos, cuando ustedes visitan estos países, encontramos los monumentos a estos héroes.
Por eso fue que el movimiento, en las protestas de hace un año, 2 años, el movimiento social indígena derribaba esos monumentos, por ejemplo en el caso del Cauca. Eso es vergonzoso, tener ese tipo de memoria histórica de las casas, que eso eran los esclavistas, eso eran los de las haciendas, y eso es lo que sigue reproduciendo la institución de la escuela. Entonces, cuando uno mira, pongamos este análisis que hace James, en donde nos muestra la diferencia de los procesos independentistas que se dan acá en el continente, como fue por ejemplo el caso de la revolución de la independencia de Haití, con las independencias de Bolívar. Por eso Bolívar lo invitó a Petión, para que allá en esa cumbre no se conociera y no se consolidara ese proceso. ¿Sí? Porque si se hace una cumbre es para que esos procesos tuvieran, pongamos, al menos hubieran tenido apoyo. Eso no se va a hacer, ni se va a dar. Entonces, por eso, cuando uno mira el caso de los procesos independentistas nuestros, ¿quiénes son los que figuran como los grandes próceres que lideraron esto? En el caso de Haití fueron los esclavos. No hay clases altas que hicieran eso, no hay burguesía que hicieran esos procesos. Cuando nosotros miramos la Revolución Francesa, fue la burguesía francesa, pero esas son revoluciones francesas, que es diferente a las revoluciones, pongamos que el caso de la Revolución Rusa, que ese sí fue una revolución de obreros, y ni de obreros, porque en ese momento, acuérdense que Rusia era todavía una monarquía y no era una sociedad industrializada ni capitalista. Pero cuando nosotros miramos en el caso de la independencia nuestra, a diferencia de Haití, la de Haití la hicieron unos esclavos, y en el caso nuestro, cuando ustedes, y ese es un ejercicio muy fácil de hacerlo, ¿quiénes son los que hacen las independencias nuestras? Siempre nos muestran a Bolívar, Santander, Nariño, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las formas también de hacer este tipo, que eso es lo que hace James cuando hace este tipo de estudios relacionados con lo que tiene que ver con la revolución de Haití, que es el eje central de este texto, es el proceso independentista de Haití por parte de los esclavos. Yo aquí hago como una especie de estructura argumentativa del texto de James, y esta estructura argumentativa que yo elaboro del texto de James, porque es un ejercicio que me gusta hacer cuando analizo estos textos, es no centrarme solo o quedarme solo en un solo autor, ¿sí? Porque siempre puede uno tener otras referencias. Entonces también es importante saber cuál es la corriente ideológica de estos autores, porque cuando ustedes miran la nueva historia de Colombia, cuando nosotros miramos algunos de estos académicos de la historia de la Academia de Historia de Colombia, encontramos que son conservadores, son liberales, y siempre se quedan repitiendo lo mismo que están en los archivos, haciendo transcripciones textuales. No hay análisis, no crean teoría, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de la estructura argumentativa que yo hago aquí para analizar el texto de James, por eso tomo a Webb, que era el texto que yo les decía antes, que él escribió en 1935, que es la reconstrucción negra en América.
Estos dos textos tienen, y a igual también el texto que les dije antes de Carlos Marx, ¿sí? El 18 Brumario de Bonaparte, de Luis Bonaparte. Entonces, ahí tenemos tres autores, y estos dos autores, y sobre todo Jay, que es el de los jacobinos negros, son marxistas. Entonces ya hay un análisis desde otra perspectiva, que es lo que no vemos ni encontramos cuando miramos todo el tema de lo que es la historiografía en Colombia. ¿Sí ven por qué? Además hay otra cuestión. Acuérdense que la iglesia aquí siempre mantuvo el control de lo que tenía que ver con el tema de los textos, y sobre todo los textos escolares. Y hoy en día los textos escolares, lo que tiene que ver sobre todo con el tema de los textos escolares, porque uno lo puede ver en los colegios, a los profesores les regalan las editoriales para promocionar el tema de los textos, y que les digan a los padres de familia: este es el texto que vamos a seguir. Entonces, en el caso, pongamos, de los textos escolares, ese es un tema que también está ligado a lo que tiene que ver con las ideologías, y desde ahí también se ejerce un control en el tema de los textos escolares, en el tema de los contenidos, que ese era uno de los papeles que hacía la iglesia. Yo me acuerdo que había una editorial que se llamaba, creo que todavía está, El Verbo Divino. Entonces ellos publicaban unos textos y los maestros tenían que seguir esos textos, y había unos controles, porque crean una figura que es la del supervisor educativo, es el que va a mirar allá qué texto está siguiendo el profesor, qué está enseñando el profesor. Esa figura no ha desaparecido todavía, los famosos supervisores educativos. Eran como una especie de policía que hacía lo que llama Foucault: controlar, vigilar y castigar. Entonces, eso todavía lo tenemos, y eso no ha desaparecido del sistema educativo colombiano. Que por eso, cuando nosotros miramos aquí en el contexto de la cátedra, lo que tiene que ver con ese periodo que conocemos, de finales de casi 1777, que es el ascenso al poder del Partido Conservador con Rafael Núñez y la Iglesia, que es cuando se le entrega la administración de la educación al Estado del Vaticano, que es lo que se conoce, eso fue en 1877, es lo que se conoce como el concordato. Es un acuerdo que van a firmar el Estado del Vaticano con la República de Colombia. Entonces allí, incluso ustedes pueden mirar aquí en el centro de Bogotá, con la novena, todo eso, allá cerca a la carrera sexta, allá encontramos una cantidad de estas editoriales y librerías. Es decir, de que esa huella de la colonia todavía la tenemos. Y eso, pongamos, yo no sé, algunos de ustedes estudiaron en colegios de estas congregaciones religiosas, todavía se sigue eso. Estudian en colegios, pongamos, de lasallistas, jesuitas, dominicos, etcétera, etcétera, claretianos, todavía se siguen esas corrientes. Aunque la ley 115 dice que hay libertad de cultos, etcétera, etcétera, ustedes miran el artículo 23 de la ley 115 del 94, y ahí todavía figura la enseñanza de la religión, que no se debería, porque si es un país laico, no se debería enseñar ningún tipo de religión. Y eso, por ejemplo, es lo que, cuando uno hace este tipo de análisis, es muy importante tener en cuenta para mirar lo que tiene que ver sobre todo con el tema de la historia de la educación en nuestro país. ¿Sí? Es muy importante, porque ya uno tiene otras perspectivas teóricas, otros enfoques que no son los mismos en los cuales nos han formado. Entonces eso nos permite también tener ya un pensamiento más crítico, una visión más crítica de todas estas problemáticas, no solo de la educación, sino que son problemáticas sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, y eso es lo que plantea
Jay en su texto y lo mismo que Dubois. Entonces, por eso es de que en esta estructura argumentativa que yo utilizo, asocio estos dos autores, pero el referente teórico de ellos fue Carlos Marx. Ese fue su referente teórico. Y el texto de Carlos Marx que ellos tomaron, los dos tomaron el mismo texto, porque en una conferencia que dictó en el año 60, en una conferencia que dictó Jay en los Estados Unidos, él, y ahí también estaba Dubois, porque Dubois muere en el 63, ellos dicen, nuestro referente fue Carlos Marx. En contextos diferentes, el uno analiza en el contexto de lo que es la guerra de secesión, la revuelta, es decir, la participación de los esclavos, porque también cuando uno mira el caso de Estados Unidos, la guerra de secesión nunca se muestra la participación de los africanos esclavizados. Ahí muestran unos ejércitos del norte y unos ejércitos del sur, con una iconografía de banderas, etcétera, etcétera, y unos soldados. Pero ahí uno no mira, ahí no se muestra. Eso también es parte de lo que tiene que ver con Estados Unidos. Hay un problema muy serio, que ese es el mismo problema que tenemos nosotros hoy en día con el tema de la enseñanza de la historia. En Estados Unidos también, yo creo que ellos allá no enseñan historia. Y eso era un debate que tenían hace algún tiempo. Porque miren ustedes todas esas incoherencias que hablaba el presidente Donald Trump, que como que nunca había estudiado ni historia ni geografía, y muchas veces metía la pata en sus discursos porque no se ubicaba. Pongamos, cuando hablaba de algunos países no sabían de dónde estaban. Eso es lo mismo del Cucho Hernández cuando le preguntaron cuál era la capital del Bichada. ¿Qué dijo? ¿Dónde es? No vio historia, no vio geografía, no sabe geografía. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que tiene que ver con estas cuestiones que estamos mirando, y eso también tiene que ver porque se da uno cuenta que el tipo fue a la escuela, pero yo creo que cuando fue a la escuela, esa era la historia que les enseñaban en ese momento. Entonces, eso pongamos muy importante, y es lo que nosotros vemos, por ejemplo, como ya viendo planteado acá, para comprender tanto la historia de los Estados Unidos, de lo que tiene que ver con el movimiento de la esclavitud, y al igual en el caso de Haití, con el tema de lo que fue la independencia de Haití por parte de los esclavos. Y ya lo otro, pongamos ahí en esta estructura argumentativa, son textos similares que, al centrarse en un hecho histórico fundamental de la lucha por lo que es la emancipación de los africanos esclavizados, a fin de proponer un argumento general sobre las luchas contra el colonialismo y el racismo, que son dos categorías, y esas dos categorías van a generar también teoría social. Eso es muy importante, ¿sí? Porque de todas maneras, y aquí es donde va a aparecer también todo este movimiento que nosotros conocemos hoy como el movimiento decolonial. Los textos en mención son precursores en el uso de los estudios de casos históricos para desarrollar teoría social, en tanto ofrecen importantes contribuciones teóricas al análisis del sistema mundo capitalista. Aquí, por ejemplo, esta partecita la retomo para hacer una crítica a Immanuel Wallerstein en sus tres textos sobre el sistema mundo moderno. Wallerstein tampoco utiliza estas categorías que utiliza tanto Dubois como James. No las utiliza cuando él en sus textos, ustedes, yo creo que algunos de ustedes ya han estudiado estos textos de Wallerstein sobre el sistema mundo moderno, que son tres textos. El primero tiene que ver con el caso de la estructura capitalista. Entonces, Wallerstein tampoco utiliza. Entonces, cuando uno, yo por ejemplo, cuando es una de las críticas que le hago a todo esto del sistema mundo moderno de Wallerstein, que es un autor que lo trabajan muchos profesores y se trabaja en muchas universidades del mundo,
él nunca utilizó estas categorías. ¿Sí ven? Entonces, eso, por ejemplo, nos permite pues, vamos a hacer unos buenos desarrollos, como si se hace desde acá, cuando se utiliza esto. Y hay una cuestión que también aquí es muy importante tener en cuenta, y es que en ambos autores construyen una teoría de carácter colonial racializado del capitalismo. Miren que esto es muy importante, porque cuando uno mira, por ejemplo, Wallenstein, él nunca utilizó esto. Y cuando uno mira a Carlos Marx tampoco toca el tema del racismo, ni hace este tipo de análisis. Es decir, que Carlos Marx es un referente, pero ellos hacen un aporte que es muy importante también para analizar este tema del racismo en el capitalismo. Porque acuérdense que cuando nos muestran la esclavitud, nos muestran es unos africanos con unas cadenas, pero no nos dicen la historia cuál era el papel de ellos. Y uno puede mirar los textos de historia, ustedes pueden ir a los archivos, y eso es lo que aparece en los textos de historia, pero no nos muestra cuál era el papel de los esclavos en el capitalismo. Cuando uno mira todo el tema de la historia del capitalismo, acuérdense que los europeos siempre nos hablan de la revolución industrial, la revolución del conocimiento, pero no nos hablan de esto que fue lo que les empezó a generar la riqueza con la primera escuela de la economía. Cuando uno mira esos textos de historia económica, no hablan de la cuando hablan de la fisiocracia, nunca abordan estos temas, ¿sí ven? Y sobre todo en estos contextos, con millones de seres humanos que fueron secuestrados. Y hay una cosa que es un agravante que más adelante también lo voy a reseñar, porque me parece que también es muy importante, que fue, por ejemplo, en el caso del código, que eso se hace, acá lo retomo, que ese es un código que le llaman el código negro. Eso lo hizo Luis XVI en Francia, y era para justificar el tema de la esclavitud, y eso va a estar vigente hasta 1848 en todas las colonias que tenía Francia, el código negro. Y en ese código negro se permitía la mutilación, la tortura, las ejecuciones, todo lo que quisieran hacer, porque el esclavo es un objeto, no es un sujeto, y es una mercancía, ¿sí? Como es una mercancía, pues una mercancía que se puede comprar y se puede vender. Entonces, ya con cuestiones de tiempo, porque todo este tema me da por mucho, ahí cito también al profesor Carlos Moore, que es un cubano, que también trabaja ahora con la Universidad de Salvador Bahía en Brasil, que él también pertenece a esta corriente de James y de Lua, y que hace también prácticamente este mismo tipo de análisis. Entonces, eso es lo que tiene que ver sobre todo con este tema. Y allí estaba lo que ya les decía sobre el código negro del siglo XVII, que es, pongamos, el que hace Luis XVI, que va a estar vigente casi hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y ya por último, toda la estructura de producción de la principal colonia de Francia descansaba sobre el trabajo y la explotación inhumana de medio millón de esclavos, como bien lo señala James 2013. En agosto de 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, los esclavos se rebelaron en Santo Domingo y la lucha duró 12 años. Los esclavos derrotaron consecutivamente a los blancos locales, a los soldados de la monarquía francesa, una invasión española, una expedición británica,
de 60.000 hombres de una expedición francesa de similar fuerza, bajo el mando del cuñado de Bonaparte. La derrota de la expedición de Bonaparte de 1808 trajo como resultado el establecimiento del Estado Negro Haití, que aún perdura, convirtiéndose en una de las épicas más grandes de la lucha revolucionaria de uno de los mayores, es decir, que va a ser una de las mayores, con la derrota de una de las mayores naciones europeas de la época, que en su momento fue Francia. Y ahí hay una bibliografía que son como las bibliografías de referencia que yo utilicé. Muchísimas gracias. Entonces, yo les voy a enviar, les voy a decir a los profesores para que les envíen a cada grupo este texto de los Napoleones Negros. Muchísimas gracias.